La historia de Guillermo Lasso, candidato por la derecha a la presidencia de Ecuador, es interesante, por decirlo menos. Está llena de leyendas, mitos, nudos y desenlaces que para el protagonista pintó de colores. Trabajador desde muy chico, emprendedor el muchacho. No estudió, no le dio tiempo y está bien, no es obligación ni te hace una mejor persona un título. Él aprendió trabajando y empezó a sus tiernos 15 años en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Imagínate. A sus 22 años fue gerente de la empresa Procrédito. 22 años. Empresa que representaba en Ecuador a la financiera Fecrédito, fundada en Panamá por su cuñado Danilo Carrera. A sus 29 años, en 1984, fue presidente ejecutivo de Finansur. 5 años más tarde, ocupó la gerencia general del Banco Guayaquil. Bueno, don Guille, un final de cuento de hadas. Hablar sobre Guillermo Lasso y no hablar sobre el Banco de Guayaquil es imposible. Allí se formó y eso es importante entender, porque si esa fue su única escuela y la gerenció y la llevó al éxito a multiplicar a niveles exorbitantes sus ganancias, podríamos simplemente aplaudir al próspero empresario. Y no está mal ser prósperos, todo lo contrario. El problema aquí son los métodos utilizados por el posible presidente de Ecuador para lograr esa prosperidad. Y para ello debemos analizar la época que marca el antes y el después de su empresa, momento clave en donde se convirtió en multimillonario. ¿Les parece si vamos a la crisis bancaria del 99? Una investigación del diario argentino Página 12 reveló detalles sobre el enriquecimiento del candidato presidencial Guillermo Lasso durante y después del feriado bancario. La investigación de la periodista Cintia García accedió a información que muestra que Guillermo Lasso está asociado a varias decenas de empresas en paraísos fiscales. Una de ellas es Andean Investments Limitada, domiciliada en las Islas Caimán. A finales del siglo pasado, cuando el país atravesaba el feriado bancario, esa firma era propietaria de Corporación MultiBG, dueña a su vez, adivinen, ¿de qué empresa nacional? Del Banco Guayaquil. Entre 1999 y 2000, tiempo en donde ocurre una de las noches más oscuras de nuestro país, el capital de Andean Investments, firma de la cual Lasso era accionista con el 58% de participación, pasó de $1 millón a 31 millones de dólares. Esto gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario. Esto según la Superintendencia de Compañías de Ecuador. Vamos. Que Lasso no es el responsable directo del feriado, es una cosa, pero que don Guille no se benefició con información privilegiada, eso es otra. ¿Por qué creció de esta manera Andean Investment? Durante el feriado bancario en el gobierno de Yamil Maguad, Guillermo Lasso fue gobernador de la provincia del Guayas y superministro de Finanzas sin renunciar al Banco Guayaquil. Y esto es importantísimo. Como todos los ecuatorianos sabemos, el 8 de marzo de 1999 se declaró un feriado bancario de 24 horas, que finalmente duró 5 días. Todas las operaciones financieras se suspendieron. Mientras tanto, el presidente Maguad decretaba el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Los bancos optaron por emitir los certificados de depósitos reprogramables, los famosos CDRs, que eran comprobantes de que la persona tenía una cantidad determinada de dinero en su cuenta, pero no la podía retirar. Los banqueros empezaron a especular con la crisis económica y social y recompraron los certificados a un 40 o 50% de su valor real. Es decir, compraron las deudas más baratas, abusando de la necesidad, desesperación y desorientación de la gente. La compra era un negocio redondo, pues luego fue el propio Estado ecuatoriano el que hizo el salvataje bancario y le recompró a la banca estos CDRs, pero al 100% de su valor real. Esto no es ilegal, es inmoral. Tras la crisis bancaria ecuatoriana en 1999 disminuyó en casi un 50% la cantidad de instituciones debido a las quiebras, fusiones y a la reducción de las intermediarias financieras, las sociedades financieras y las compañías financieras. ¿Eso no golpeó la administración de Guillermo Lasso? Claro que no. Su empresa se fortaleció con la sangre de los más necesitados. Que Guillermo Lasso esté preparado para la política desde 2013, tiempo de su primera candidatura presidencial, no hay duda, claro que lo está.
sacando su patrimonio de Ecuador, lavó su información financiera en paraísos fiscales. Es, en papeles, un hombre íntegro. La pregunta ¿es este el presidente que Ecuador necesita? Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.